Buenos días, nosotros somos el grupo número 8 y vamos a presentar nuestro trabajo titulado Obtención, procesamiento y mezcla de harinas andinas para elaboración de una bebida nutritiva. El trabajo corresponde al curso de procesos industriales y busca aplicar los conceptos vistos en clase, principalmente balance de masa y balance de energía, en un proceso real de elaboración de un producto alimentario. En este caso, el producto elegido fue una bebida nutritiva elaborada con una mezcla de harinas andinas, agua y azúcar. El objetivo principal del trabajo fue aplicar los balances de masa y energía en la elaboración experimental de una bebida nutritiva a base de harinas andinas. Para lograrlo, primero se describió el proceso de elaboración desde el pesado de insumos hasta el envasado final. También se identificaron materias primas utilizadas y las principales operaciones unitarias del proceso. Además, durante el ensayo se registraron datos experimentales como masa, temperaturas, tiempos y mermas. Con esa información, después se pudo evaluar el rendimiento del proceso, el costo de preparación y las características generales del producto obtenido. Las harinas andinas son importantes porque permiten aprovechar materias primas tradicionales con valor nutricional. Estas harinas pueden aportar carbohidratos, proteínas, fibras, minerales y otros compuestos que mejoran el perfil del producto. En nuestro caso, se trabajó con una mezcla de 7 harinas: maca, maíz, kiwicha, cebada, quinoa, habas y trigo. La finalidad fue obtener una bebida nutritiva que pueda ser procesada a escala de laboratorio. Este proceso fue útil porque permitió analizar operaciones propias de la industria alimentaria, como el pesado, mezclado, dispersión de sólidos en agua, filtrado, calentamiento, pasteurización, envasado y enfriamiento. Entonces, a partir de esta idea general, primero se definió el producto y su formulación. El producto seleccionado fue una bebida nutritiva elaborado con harinas andinas y cereal. Estas harinas se dispersaron en agua tratada. Se añadió azúcar blanca como endulzante y luego de la mezcla fue sometida a un tratamiento térmico. Para el lote experimental se trabajó con una base de 3 litros de agua, 300 gramos de mezcla de harinas y 150 gramos de azúcar blanca. La concentración de harina fue equivalente al 10% del peso del volumen y la concentración de azúcar fue equivalente al 5% del peso del volumen. Finalmente, el producto fue envasado en botellas de vidrio de aproximadamente 300 mililitros que, una vez definido el producto, se calcula la composición de la masa seca de harinas. En esta tabla se muestra la formulación de la mezcla de harinas utilizada para preparar el lote. La masa total de la mezcla seca fue de 300 gramos a partir de los porcentajes asignados. Se calculó cuánto correspondía a cada harina. Las harinas con mayor participación fue la harina de maíz con 24%, la harina de maca con 23% y la harina de kiwicha con el 19%. Luego se añadieron quinoa, cebada, habas y trigo. Al convertir estos porcentajes a masa, se obtuvieron 72 gramos de harina de maíz, 69 gramos de harina de maca, 57 gramos de harina de kiwicha y la suma de todos los componentes nos dio exactamente 300 gramos de mezcla seca. Esta formulación fue la base para iniciar el proceso experimental. Cada materia prima cumple una función dentro de la bebida. La maca aporta un sabor característico y contribuye al valor funcional del producto. El maíz, la cebada y el trigo aportan principalmente carbohidratos y ayudan a dar cuerpo y consistencia a la bebida. Por otro lado, la kiwicha y la quinoa son importantes por su aporte nutricional, especialmente en proteínas y minerales. Las habas complementan el perfil nutricional porque aportan proteína vegetal. Además de las harinas, se utilizó agua tratada con medio de dispersión y azúcar blanca para mejorar el sabor y la aceptación sensorial del producto. Con estas materias primas ya definidas, se procedió al desarrollo del proceso experimental. El proceso inició con el pesado de insumos. Se pesaron 300 gramos de mezcla total de harinas y 150 gramos de azúcar blanca.
Luego, las harinas fueron mezcladas en seco para uniformizar la formulación. Después, esta mezcla se dispersó en 100 mililitros de agua a temperatura ambiente, aproximadamente 25 grados Celsius. Esto es lo que se supone. Posteriormente, la suspensión pasó por la etapa de filtrado mediante el colador. Esta operación permitió retirar grumos sólidos no dispersados y en esta etapa se registró una merma de 0,06 kilogramos. Después, la mezcla filtrada se incorporó en una marmita junto a 200 mililitros de agua hervida y los 150 gramos de azúcar. La mezcla fue calentada hasta aproximadamente 85 grados Celsius y se mantuvo durante 10 minutos, lo que corresponde a la etapa de pasteurización. Finalmente, la bebida fue envasada en caliente en botellas y luego enfriado con agua a temperatura ambiente. El producto final fue de 2,204 kilogramos. Con esto queda explicado el producto, su formulación, las materias primas y el proceso experimental. A partir de estas entradas y salidas y pérdidas registradas se desarrolla el balance de masa del proceso. Bien, continuando con el balance de masa, observamos que en nuestro producto desarrollado fue una bebida nutritiva, como se había mencionado inicialmente en la parte introductoria. Esta bebida va a estar compuesta de harinas andinas y cereales, que va a estar tratada con agua y endulzada con azúcar blanca. La formulación experimental para nuestro lote se utilizaron 300 gramos, como se mostró, y 150 gramos de azúcar blanca y 3 litros de agua en total, que correspondería a 3000 gramos. Por otro lado, tenemos la formulación de las mezclas, justamente con la composición que cada harina representa de nuestra mezcla total de 300 gramos, equivalente a la harina de maca 23, maíz 24, kiwiche 19, cebada 6, quinoa 14, haba 7 y trigo 7, todo ello en porcentajes. Adicional a ello se ve en la figura el agua tratada y el azúcar blanca que se va a utilizar. Iniciando con la mezcla, bueno, con el primer proceso, se inicia con las mezclas de las diferentes harinas en su proporción ya indicada. Sabemos que el peso total es de 300 gramos y entonces en la mezcla inicial que se va a dar, que se llama mezcla uno, se juntan todas esas harinas, dándonos como resultado una harina nueva de 300 gramos, con su composición por cada harina separado. Continuando con el segundo proceso, nos damos cuenta que una vez realizada la mezcla se le va a adjuntar, bueno, perdón, se le va a añadir 1 litro de agua correspondiente a 1000 gramos. Esto se mete en la mezcla 2, que corresponde, perdón, a la mezcla 2, y modifica la composición de masas en nuestra tabla. Justamente el agua representa ahora el 76,92% y lo restante se reparte entre las diferentes harinas correspondiente a la mezcla 2. Acá tenemos que tener en cuenta que en la mezcla uno se genera un flujo 2 que correspondería a la cantidad de masa de harina total. Pero ahora con el flujo 3 se hace un balance de masa, tanto que el flujo 2 más el flujo 3 nos va a arrojar un flujo 4. Como mencioné anteriormente, el flujo 4 se genera a partir de la suma del flujo 3 y flujo 2, equivalente a 1300 gramos. Esto compuesto en su mayoría por agua y las harinas, ¿no? Ahora, pasando al filtrado, que corresponde a esta parte, sabemos que el flujo 4 llega al filtrado y barra colador, donde se va a perder cierta cantidad de merma. Se va a convertir en merma porque se va a atorar ciertas partículas de harina en el colador y en las paredes del recipiente, generándonos una merma aproximada de 60 gramos, que corresponde al 4,6% de toda nuestra masa entrante. Sin embargo, esta cantidad que se queda como merma, por temas de cálculo, vamos a suponer que 35 gramos de los 60 corresponden a agua. Entonces, eso lo que nos queda es que el 58% de la merma es agua y el 42% corresponde a lo que son las harinas que perdemos en los recipientes y en las pérdidas de manipulación. Una vez que hablamos de la merma anteriormente, ahora corresponde hablar del flujo 6 que se genera, que sale del proceso de filtrado de forma insatisfactoria.
nos damos cuenta que tiene una distribución de masa de 78% agua, perdón, composición, y de las harinas un 22%. Observamos que una vez que entra la marmita justamente con un tratamiento del 87 grados centígrados y en tiempo de 10 minutos, llegamos a apreciar que se le va a añadir ciertos flujos adicionales, como el flujo 7 que corresponde a azúcar blanca en 150 gramos, flujo 8 correspondiente a 2 litros de agua, que peso representan 2.000 gramos, generándonos un flujo 9, un flujo total de masa entrante que sería de 3.390, que va a entrar a la marmita y va a ser tratada. Pasando en la parte del tratamiento de la marmita, sabemos que sale un flujo 9, entonces en el momento del tratamiento, cierta cantidad de esta masa entrante se va a evaporar y representa una merma, debido a que se trata durante 10 minutos. La cantidad que se evapora representa 670 gramos, correspondiente al flujo 11, y en porcentaje sería 19,76% de la masa entrante inicial. Por otro lado, la masa que se queda en el recipiente es de unos 270-20 gramos, correspondiente al flujo 10, y representa el 80,24% de la masa total inicial que entró a la marmita. Pasando al envasado caliente, nos damos cuenta que existe un flujo 11, que se representa la merma debido a que ciertas cantidades de la bebida se quedan adheridas a las paredes de la marmita, y por otro lado se pierden en los utensilios y otros en derrame al momento de servir en el envase el cual tiene un peso inicial de 160 gramos, pero observamos que al final la masa de la bebida, de las 7 bebidas, perdón, 7 botellas, en total es un total de 2.204 gramos, y en promedio representa 314,86 gramos por botella. Haciendo la diferencia, justamente sacamos la merma, la merma que se pierde, ¿no? En el debido recipiente, y nos damos cuenta que la cantidad de masa que va a enfriamiento corresponde solo 2.204, que corresponde al flujo 13. Para finalizar lo que representa el balance de masa, llegamos a un balance global para poder sacar la eficiencia de nuestro proceso. Entendemos que inicialmente hacemos entrar 300 gramos de harina, correspondiente a las diferentes harinas que se mezclan. Después de ello se le añade azúcar blanca en 150 gramos y agua en 3.000 gramos. Por otro lado, la merma total de nuestro proceso representa 1.246 gramos, tanto por adherencia a paredes, otro por evaporación, otro por derrames y otro por simplemente el hecho de realizar el proceso, arrojando un total de bebida neta de 2.204. Esto corresponde al 63,9% de toda la masa entrante, nuestro flujo inicial, y esta representa también la eficiencia de nuestro proceso. Bueno, ahora vamos a ver del balance de energía y en este apartado pues se calcula básicamente el balance energético estimado para las etapas térmicas del respectivo experimento y las operaciones se cuantificaron mediante el calor sensible aplicando una relación entre la masa, calor específico y variación de la temperatura. Bueno, los supuestos que se consideraron para el balance de energía son los siguientes. El primero es una temperatura de agua fría inicial de 25 grados Celsius, que en este caso fue la temperatura ambiente en el laboratorio. En el caso de la temperatura inicial de la harina y azúcar fue de 25 grados, son insumos a temperatura ambiente también. La temperatura de agua hervida fue de 95 grados Celsius, y asumió menor a 100 grados por posibles pérdidas durante el traslado. La temperatura de pasteurización fue de 85 grados Celsius. Esta temperatura fue experimental del trabajo. En el caso del tiempo de mantenimiento térmico fue de 10 minutos. Este tiempo es aproximado al registro durante el proceso. En el caso del calor específico de la mezcla es de 4,18 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. Es una aproximación por tratarse de una bebida acuosa, ¿no? También se empleó una ecuación general, que en este caso es el calor requerido es igual a la masa de la corriente multiplicado por el calor específico y a su vez multiplicado por la variación de la temperatura. Bueno, acá se muestra las unidades que se aplicaron. Bueno, el calentamiento del agua hervida. En el proceso utilizaron 2.000 mililitros de agua hervida o 2 litros, equivalentes aproximadamente a 2 kilogramos,
y para estimar la energía requerida para llevar este agua desde temperatura ambiente hasta aproximadamente 95 grados Celsius. Se aplicó la ecuación antes mencionada del calor del agua es igual a la masa por calor específico multiplicado por la diferencia de temperaturas. Se reemplazaron los datos, 2000 multiplicado por 4.18 multiplicado por la diferencia, que en este caso es 95 menos 25, cuyo resultado fue de 585.2 kilojoules. Por lo tanto, el calor sensible al calentar los 2 litros de agua hasta la condición de agua hervida fue de aproximadamente 585.2 kilojoules. Temperatura inicial estimada de la mezcla en marmita. Luego del filtrado, donde se obtuvieron 1240 kilogramos de mezcla a temperatura ambiente, la corriente se incorporó a la marmita junto con 2000 kilogramos de agua hervida y a 0.150 kilogramos de azúcar. Para estimar esta temperatura inicial, se aplicó un balance térmico y se supuso una ausencia de pérdidas de calor durante la mezcla. Para ello se aplicó la siguiente fórmula: temperatura de mezcla es igual a la masa del agua hervida multiplicado por la temperatura de agua hervida más la masa de la mezcla filtrada multiplicado por la temperatura ambiente más la masa del azúcar multiplicado por la temperatura ambiente entre la masa total. Se reemplazaron los datos y el resultado de la temperatura de la mezcla fue de 66.3 grados Celsius. Para el calentamiento de la mezcla hasta 85 grados Celsius, como se pedía, se calculó la masa total de la marmita, que en este caso es la suma de 1.240 kilogramos más 2 más el 0.150 kilogramos, cuyo resultado de la masa de la marmita es de 3.390 kilogramos. Para la mezcla en este caso fue calentada desde la temperatura estimada de 66.3 grados Celsius hasta 85 grados Celsius. Por lo tanto, se calculó el calor de la marmita con la fórmula ya antes mencionada, que en este caso, reemplazando datos, sería 3.390 kilogramos multiplicado por 4.18 kilojoules por kilogramo elevado a la menos 1, multiplicado por los grados Celsius elevado a la menos 1, y todo eso a su vez multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es 85 menos 66.3 grados Celsius. Esto sería igual a un calor de 265.1 kilojoules. Eso significa que el calor sensible estimado para elevar la mezcla hasta la temperatura de pasteurización de 85 grados Celsius fue de aproximadamente de 265.1 kilojoules. Ya, la energía sensible total estimada, en este caso se calculó mediante la suma del calor del agua más el calor sensible, no, perdón, más el calor de la marmita. En este caso sería 585.2 kilojoules más 265.1 kilojoules. Esto es su suma es 850.3 kilojoules. Bueno, respecto al tema de costos, los costos de la materia prima, pusimos todas las harinas, todo el azúcar y el agua usada. De acá podemos notar que el costo más importante de todas las materias primas fue el de la harina de maca, siendo de 1,66 soles. Y todo en total suma un precio de 6,31 respecto al costo de las materias primas. Bueno, respecto al tema de costo de envasados, podemos notar que son los costos más altos de todo nuestro proceso, más que todo afectados por el frasco de vidrio de 300 mililitros, el cual tiene un costo parcial de 5 soles con 32. Bueno, el subtotal de todo es de 9,87 soles. Respecto al costo de la energía, en base a los parámetros que calculamos, o bueno, fueron utilizados en todo nuestro proceso, a razón del calor sensible requerido, la eficiencia térmica, la energía real consumida, el poder calorífico, el GLP y el precio del GLP, estimamos un costo de energía por cada frasco de 18 céntimos. Bueno, por último, el costo total del lote y el costo total unitario. Al sumar todos los factores de la materia prima, el envasado y la energía, tenemos un costo total del lote de 16 soles con 36 centavos y de esto conseguimos 7 botellas. Entonces, por ende, el costo unitario por botella sería de 2 soles con 34 centavos. Bueno, las observaciones respecto al costo total fueron reconocer que los envases fueron de lo más caro,
esto se lleva casi el 60% de todo lo que gastamos. Es sorprendente que los ingredientes de las bebidas no sean lo más caro, sino las botellas y las tapas. Bueno, la maca lidera entre todos los ingredientes. Si solo miramos las harinas y el azúcar, la harina de maca fue la más costosa de todas. Por otro lado, el gasto de la energía para recalentar la mezcla fue tan bajo que casi ni afecta el total. ¿Cómo podríamos hacer las botellas y todo esto más baratos a futuro? Si logramos desperdiciar menos líquido durante el proceso y compramos ingredientes al por mayor, el costo de la botella podría llegar a bajar muchísimo si es que decidimos producir en más en cantidad. También tenemos que resaltar que solo hemos calculado los gastos directos, ya que el precio final de la botella solamente abarca costos que ya se han pagado por los materiales, ya que no se está sumando nuestro tiempo de trabajo, los pasajes ni otros gastos extra. Bueno, para cerrar, les comparto las conclusiones que obtuvimos tras analizar todo el proceso experimental de nuestra bebida nutritiva a base de harinas andinas. Más que nada fueron 7 harinas andinas: maca, maíz, kiwicha, cebada, habas y trigo, alcanzando un rendimiento global del 63.88% desde el pesado inicial hasta, hasta el producto envasado. Como decía, el rendimiento global del proceso es 63.88%, pasamos de 3.45 kilogramos iniciales a 2.204 kilogramos envasados. Esto es decir, más de un tercio de lo que preparamos se perdió en distintas etapas del proceso. Más que nada las mermas principales, 60 gramos en el filtrado. En este proceso perdimos estos 60 gramos por sólidos y grumos retenidos en el colador. En el siguiente proceso, en la marmita, perdimos 670 gramos durante la pasteurización, es decir, el 19.76% de esta etapa. Es donde más masa perdimos, principalmente por evaporación visible y también por mezcla que quedó adherida en las paredes del equipo. En el siguiente proceso, diré que fue el envasado, se perdieron 516 gramos, más por derrames durante el trasvase y producto que quedó sin embotellar también. También hemos notado la variabilidad en el llenado. Hay botellas que han pesado entre 308 gramos y 320 gramos, es decir, aproximadamente un 4% de variación. Esto nos indica que el envasado manual sin un sistema de dosificación y estandarización genera inconsistencias a futuro si queremos una comercialización. Respecto al balance de energía estimado, teóricamente es 850.3 kilojoules, porque no contábamos con datos reales del consumo eléctrico de la marmita ni del tiempo exacto del calentamiento. Por eso, contando ese consumo energético real del proceso, seguramente es mayor a lo calculado. Los costos, finalmente, respecto a ello, en el análisis descubrimos algo interesante, que lo que más elevó el precio de nuestra bebida no fueron los ingredientes, sino los envases, los frascos y las tapas, que representan casi el 60% del costo total del lote. Y dentro de las harinas, la más costosa fue la maca. En resumen, logramos aplicar exitosamente los conceptos de balance de masa y energía en un proceso real e identificamos con claridad en qué etapas se generan las mayores pérdidas. En el caso de las recomendaciones, a partir de los resultados obtenidos, se identificaron oportunidades de mejora en la dispersión de insumos, el control térmico y también el proceso envasado, con el fin de aumentar el rendimiento y la calidad del producto final. Primero, recomendamos mejorar la dispersión inicial de las harinas en el agua, ya sea con agitación más intensa o también incorporando la mezcla seca de forma gradual. Esto ayudaría a reducir la formación de grumos y con ello también la cantidad de sólidos que se pierden en el colador durante el filtrado. Después, el control térmico, controlar con precisión la temperatura y también el tiempo de calentamiento de la marmita. Debimos registrar la temperatura inicial y también la temperatura final y el tiempo exacto en que tomó llegar a los 85 grados centígrados para tener datos más confiables. Después, para un balance de energía más completo, sería importante registrar la potencia real de la marmita o su consumo eléctrico, considerando no solo el calor sensible, sino también las pérdidas al ambiente y la energía usada durante el mantenimiento térmico de los 10 minutos de pasteurización. Después, en el envasado recomendamos mejorar la etapa de envasado utilizando un embudo o también
una jarra o un tipo de sistema de dosificado para reducir derrames y también estandarizar el peso por botella. Esto ayudaría a lograr volúmenes más uniformes y también ante una posible comercialización futura. Después tenemos una evaluación de sensorial higiene, que es incluirla y sugerimos complementar el análisis técnico con esta evaluación, evaluando más que nada olor, color, sabor, textura y presencia de grumos, ¿no? Y mantener estas buenas prácticas de higiene en todos los utensilios, la marmita, el colador y los envases, para garantizar la inocuidad del producto final. También con estas mejoras creemos que en un futuro ensayo podríamos aumentar también el rendimiento del proceso y reducir costos por unidad, obtener un producto más consistente y listo para una eventual comercialización, que es lo que se quiere lograr a futuro. Muchas gracias.